El día de hoy, mis amigos, estamos de lujo. Vamos a traer a la mesa del respetable público un auténtico gladiador azteca. De esos que están en peligro de extinción. De esos valientes que ya casi no hay. En estos últimos tiempos, mis amigos, el Ciri Salido ha sido uno de los hombres más tenaces y que no se rajan en el boxeo mexicano. El Ciri Salido, un boxeador ortodoxo que en su tiempo como boxeador activo nos regaló a nosotros, el respetable, varias satisfacciones muy bonitas. Dos de sus peleas más hermosas fueron contra Juanma y contra Lomachenko, pero a eso iremos en un momento. Porque para mí y para muchos, lo de Juanma y lo de Lomachenko fueron simplemente cosas históricas. Pero antes de platicar de esos duelos, tenemos que decir obligatoriamente que el Ciri Salido pasó por muchas situaciones adversas. El Ciri era un boxeador que en sus inicios nadie, absolutamente nadie, creía en él. Lo veían como un perdedor, un pobre pelón que no tenía nada que ver con el box. Pero el Ciri se entrenó duro, tuvo fe en Dios y Dios lo ayudó a salir adelante venciendo la pobreza y a las barreras mentales. El Ciri es considerado por muchos como un auténtico ídolo del pueblo. El Ciri salió de repente cuando parecía que nos habíamos quedado sin ídolos. Vino a llenar un espacio vacío y este pelón de oro llegó a demostrarnos que los gladiadores mexicanos somos los mejores del mundo en este deporte. Porque hablar de box es hablar de México, y el Ciri puso nuestra bandera muy en alto. El Ciri también tuvo sus controversias, eso es muy cierto, pero estas controversias no empañan para nada sus logros y sus éxitos. Es por eso, mis amigos, y porque ustedes lo pidieron, el día de hoy vamos a platicar de Orlando Ciri Salido. Orlando Salido Rivera. Nacido en Ciudad Obregón, Sonora, México, el 16 de noviembre de 1980. Boxeador y actualmente diputado de Sonora. El 4 de noviembre del 2006 derrotó a Robert Guerrero por el título mundial de la Federación Internacional de Boxeo. Los anotadores oficiales lo calificaron como 115, 113, 118, 110 y 117 a 111, pero Salido dio positivo en un control antidopaje en el cual encontraron nandrolona. Sí, utilizaba esteroides y el Ciri fue despojado de su título, además de encarar una acción disciplinaria por parte de la Comisión de Nevada que podía consistir en una suspensión y o una multa, aunque finalmente solamente se dictó una suspensión temporal, gracias a Dios. Convencido Salido de su inocencia, se defendió sometiéndose a una segunda prueba que resultó favorable para su causa, pues dio negativo. Cabe destacar que la nandrolona es una sustancia que puede encontrarse de manera natural en el cuerpo humano. Pese a esto, el fallo disciplinario fue sostenido contra el Ciri y así se le desconoció como el campeón de la división. Pero el Ciri regresó al ring después de 10 meses con una victoria por decisión unánime en el octavo asalto ante Marty Robbins. Y en su siguiente combate noqueó a Héctor Julio Ávila en una eliminatoria por el título FIB. Otra pelea muy rescatable del Ciri fue contra el cubano Yuriorkis Gamboa, que actualmente está en la cárcel por matar a un peatón. Pues en su próxima pelea, que lo enfrentó al campeón de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, Yuriorkis Gamboa, fue derrotado por decisión unánime tras 12 asaltos. Un derechazo del Ciri Salido mandó a la lona a Gamboa en el octavo round, pero la caída no fue definitiva. El cubano asestó un cabezazo en el 11º round que abrió una profusa herida en la frente del Ciri, además de hacerlo víctima constante durante todo el combate de varios frentazos y golpes de conejo. En el último round, Salido puso un guante en la lona, pese a lo cual Gamboa todavía lo siguió golpeando. Y luego de la cuenta de protección del juez, Salido continuó la pelea, pero más adelante nuevamente Gamboa golpeó en la nuca al Ciri, con lo que tuvo que tomarse unos segundos que lo concedió el referee Joe Cortés para recuperarse sin cuenta de protección, por lo que no fue contada como una caída oficial, y en su lugar se le descontaron 2 puntos al boxeador cubano. Las tarjetas al final quedaron 109-116, 109-115 y 109-114, todas en favor de Gamboa, con lo que el Ciri dejó vacante el cinturón de la IBF y Gamboa retuvo el de la WBA.
¿Y qué decir de sus peleas contra Juan Manuel López, el doble knockout? Pues el 16 de abril del 2011 enfrentó al invicto campeón de peso pluma de la OMB, el puertorriqueño Juan Manuel López, en la mismísima Bayamón, Puerto Rico. Salido detuvo a López por nocaut técnico en la octava round para reclamar el título pluma de la OMB. Con el invicto de López también se demostró que el boricua no tenía tanta resistencia ante una pegada sólida como la del mexicano. El City enfrentó después a dos boxeadores asiáticos en su natal ciudad Obregón, Sonora. Primero al japonés Kenshi Yamaguchi el 23 de julio del 2011 y el 17 de diciembre de ese mismo año al filipino Wen Haya. Ambos los derrotó por la vía del cloroformo, el primero en el round 11 y en el segundo en el octavo. Y la revancha contra Juanma se pactó para el 10 de marzo del 2012. López había perdido algo más en la primera pelea ante Salido, pues con la aplastante y humillante derrota parecía anunciarse el final de su carrera, al menos en los primeros planos del boxeo internacional. López pidió volver a pelear en su país, Puerto Rico, pero fue Salido quien nuevamente fue hasta Puerto Rico y lo humilló en su país, consolidándose como el campeón, tirándolo en el 10º episodio, mis amigos. Pero mira nada más, qué chulo knockout del pelón. ¿Y qué decir de Vasil Lomachenko, que frustró los sueños, las esperanzas y las expectativas del ucraniano Vasil Lomachenko en un duelo que se queda para la historia? Y pues muchos que tenían a Lomachenko en un altar se les cayó a pedazos su idolito de barro. El 25 de enero del 2014, el City Salido enfrentó al ucraniano Vasil Lomachenko. Aunque el cinturón aquí, mis amigos, hay que recalcar que no estaba en juego para el City. ¿Por qué? Porque no cumplió con el pesaje. El City se excedió 2 libras sobre el peso pactado en una pelea muy cerrada donde el mexicano presionó al ucraniano con golpes bajos, inclusive a los huevos. Y el City Salido en esta pelea demostró su depurada técnica y demostró su colmillo largo y retorcido. Los jueces al final fallaron a favor del mexicano en una decisión dividida: 116-112, 115-113 para Salido y 115-113 para Lomachenko. ¿Viste esta pelea? ¿Cuál de las peleas que yo te he mencionado en este video viste del City Salido? Por favor, escríbeme tu comentario aquí en la cajita de comentarios. Y aprovecho para pedirte que te suscribas al canal si aún no te has suscrito y que toques la campanita, actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros emocionantes episodios. Pues de diputado yo no sé cómo le esté haciendo, la verdad. Si tú eres de Sonora, dime cómo le está haciendo el City de diputado. Yo de lo que sé es de box y como boxeador lo hizo bastante bien, cumplió con creces, un boxeador muy aguerrido, su estilo ortodoxo, siempre al frente, tirando gancho tras gancho hasta noquear al enemigo, dar sin importar que le den. Este hombre muy valiente, con mucha vergüenza, que es lo que actualmente les falta a muchos boxeadores. Les falta vergüenza y les falta el respeto a nosotros, el público, el respetable. Nosotros somos los que pagamos ese boleto con nuestro dinero que tanto trabajo nos cuesta ganar, y lo mínimo que nosotros esperamos es ver una pelea auténtica de box, no una pelea de Juegos Olímpicos. El City Salido, por esta y por otras muchas razones más, merece un puesto especial en la historia del boxeo mexicano. Regálame tu comentario, regálame un like y comparte este video si te ha gustado. Tenemos que llegar a 30,000 suscriptores y yo estoy seguro que con la ayuda de Dios y con el hecho de que tú compartas este video en todas tus redes sociales, vamos a llegar a esa meta muy pronto y vamos a empezar a dar regalos. Cuando lleguemos a 30,000 suscriptores vamos a regalar playeras, vamos a regalar gorras, vamos a regresarles un poquito de todo lo que ustedes nos han dado a nosotros. Muchísimas gracias, nosotros nos debemos a ustedes, el respetable público. Gracias por dejarnos entrar a su hogar. Nos vemos en la próxima emisión, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios, créanme mis amigos, no somos nada.